Durante mis recientes ejercicios espirituales, normalmente seleccionamos alguna novela para los momentos en que no estamos leyendo el material específico de los ejercicios espirituales, ¿no? Y esa novela, obviamente, normalmente suele ser una vida de santos para mantenernos edificados, y cada uno escoge lo que cree que le va a edificar más. Yo seguí la recomendación de un sacerdote amigo y leí esta historia, que no es una novela, es más testimonio que biografía, y se llama en inglés, o traduciendo del inglés, Con Dios en Rusia, ¿no? Y es una historia, es una novela, o mejor dicho, perdón, un autotestimonio, una biografía, que es absolutamente desconcertante, ¿no? Y que de alguna manera da un poco de vergüenza, les digo honestamente, no haber sabido antes de esta impresionante historia, ¿no? Es un poco vergonzoso, para decirlo genuinamente, ¿no? Y se trata de una historia sorprendente, la de un sacerdote jesuita, el padre Walter Ciszek, o Ciszek, ¿no? Ciszek, hijo de polacos, nacido en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y que murió en la década de los 80 y que pasó 26 de literalmente esclavo, ¿no?, a trabajos forzados en Rusia, y que llegó de Rusia, de la plena Unión Soviética, en octubre de 1963, gracias a un acuerdo en medio de la Guerra Fría entre el gobierno norteamericano y el gobierno de la Unión Soviética, para recuperar a dos norteamericanos, incluyendo al padre Ciszek, ¿no? Y la historia del padre Ciszek es simplemente de novela, y es toda real, ¿no? Pero es simplemente de novela. Creo que hacer una película de la vida del padre Ciszek sería una excelente idea, ¿no? Sería la gran película cristiana, y digo cristiana porque no solamente se refiere al heroísmo del sacerdote, pero les cuento un poco la historia de forma rápida, más o menos rápida, para después sacarle un poco el jugo a esta biografía, ¿no? El padre Ciszek era el sexto hermano de 13 hermanos, de dos padres inmigrantes, papá y mamá polacos, mamá profundamente devota, papá trabajador duro y terco. El padre Ciszek de joven fue cualquier cosa menos, digamos, un joven devoto. Acolitó en la misa, pero según su propia descripción era un bully, era uno que estaba siempre buscando pelea en el colegio, y siempre tratando de vencerse a sí mismo, ¿no? Desde muy joven salía prácticamente de madrugada, incluso en medio del invierno, para correr, y era tan terco y estaba tan cerca, digamos, de la vida del crimen. O sea, básicamente se juntó a una banda de jóvenes, pues, que robaban cosas, etcétera, que el papá lo llevó a la policía a decirle: quiero que lo arresten y lo internen, ¿no? Y la policía convenció al papá: mira, es mejor que esté en la casa, y en fin, así se salvó de terminar, pues, en una institución, ¿no? De la noche a la mañana se le metió en la cabeza que quería ser sacerdote, y confundió a todo el mundo y su gato, como se pueden imaginar, y fue enviado a un seminario que era originalmente para vocaciones polacas, ¿no? Había mucha inmigración polaca, y
en Estados Unidos, al norte, se había creado un seminario para vocaciones que podían servir a la comunidad polaca de primera o segunda generación, ¿no? Pero después de terminar su primer año de formación y luego de haber recibido una conferencia sobre Estanislao de Kostka, ¿no? Este asombroso noble polaco que se fue caminando en peregrinación desde Polonia hasta Roma para entrar ahí a los jesuitas. Él habló con el superior jesuita de una manera bastante común a su estilo, no muy terco, muy convencido, muy invencible, digamos así. Le gustaba mucho hacer ejercicios en una época en que no se hacían ejercicios, estamos hablando de los 20, ¿no? Entonces él era uno de los pocos que salía a correr, y estamos hablando de correr, no existían pues zapatillitas de firma, ¿no? Era zapato de cuero, ¿no? Y insistió que quería ser jesuita. Finalmente sorprende pues al maestro de novicios, entra a ser jesuita, tiene dificultades adentro porque era pues, un buscapleito, pero lo aceptan en la comunidad, especialmente porque era muy competitivo, muy combativo, muy contumaz, hasta que se entera que Pío XI, el Papa, ha hecho un llamado a los sacerdotes del mundo, pero especialmente a los jesuitas, a tratar de ir a evangelizar Rusia. Recuerden que después de la revolución de 1917, y acá estamos hablando de mediados de los 30, o sea, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, de enviar para evangelizar. Él toma inmediatamente el pedido, pide a sus superiores aceptan y lo envían a estudiar al colegio Rusicum, un colegio en Roma, una escuela en Roma, donde se preparaban a todos aquellos que iban a evangelizar a Rusia, ¿no? Y se los preparaba en el rito oriental, ¿no? El rito que algunos llaman uniata, el rito bizantino, y él se forma ahí, aprende el ruso, no lo aprende súper bien, pero bastante bien, aprende el polaco, aprende el lituano, aprende el francés, y finalmente es enviado ahí por 1938 al este de Polonia, que es un lugar donde muchos católicos polacos, o sea, siendo católicos, son sin embargo de rito oriental, ¿no? Y él, como está especializado en el rito oriental, va y comienza a evangelizar ahí. Comienza la guerra, como saben ustedes, Alemania nazi firma originalmente con la Rusia soviética un pacto de no agresión, ¿no? Que después Alemania va a violar, y eso permite que los rusos ingresen a Rusia oriental, y ahí suspendan la práctica de la religión. El padre Chisek decide emigrar adentro de Rusia, o sea, bueno, me escapo, me voy a Occidente, se va adentro de Rusia y pasa como un seminarista, un trabajador polaco, o sea, no usa como un ciudadano polaco que está emigrando a los Urales, ¿no? A esa cadena montañosa que separa la Rusia europea de la Rusia asiática, ¿no? Va allí a trabajar, comienza a ganar dinero, hasta que finalmente lo envían a la fuerza a otro pueblo donde lo interrogan y le dicen: mira, nosotros sabemos que no es tu nombre, que tu nombre es Walter Chisek, que eres sacerdote y que eres un sacerdote jesuita, que eres norteamericano, y sabían todo. Más tarde en su vida él se enteraría que uno de sus compañeros jesuitas ruso había sido capturado, había sido torturado y había contado todo, ¿no? Y acá digo, no hay que juzgar a este sacerdote
sacerdote jesuita a quien él vio una vez más en un lugar sin saber que él es el que había revelado toda su información, y después este sacerdote jesuita desapareció en Rusia. Probablemente le permitieron asimilarse como ciudadano a cambio de decir la verdad y dejarlo trabajar y desaparecer en la historia, ¿no? Entonces el padre es torturado y es encerrado en la prisión de Lubyanka, ¿no? Es una famosa prisión que está en el centro de Moscú. Había sido un hotel convertido por los soviéticos en una cárcel para disidentes, fundamentalmente. O sea, no había ahí criminales comunes ni nada por el estilo, ¿no? Era simplemente disidentes. Y el padre Žižek es interrogado cada vez más violentamente, torturado, alimentado con cantidades mezquinas de alimento, hasta que finalmente le hacen firmar después de 5 años de estar en la cárcel, le hacen firmar una falsa confesión, drogado y torturado. Y él acepta ser un espía del Vaticano. O sea, como era sacerdote, a pesar de que era norteamericano, y claro, en ese entonces estaban en medio de la guerra, o sea que los norteamericanos eran pues la cultura capitalista y todo, pero eran aliados, porque estaban aliados contra el eje, ¿no? Contra el régimen nazi, fascista, etcétera. Finalmente lo mandan al círculo polar ártico, ¿no? En trenes y en barcazas en condiciones alucinantemente dolorosas. Y una de las cosas que sorprende es cómo mantiene la fe y cómo mantiene la disciplina de sacerdote jesuita, diciendo la misa, literalmente diciéndola, ¿no? Porque no tenía dónde celebrarla, no tenía cómo celebrarla, no tenía los implementos, digamos, el pan y el vino para poder consagrar. Entonces decía la misa como parte de su disciplina, decía la oración de la mañana como parte de su disciplina, porque comprenderán, o sea, no le daban absolutamente ningún libro religioso, no le permitían acceso a la Biblia ni nada. Rezaba su rosario, rezaba la liturgia de las horas, hacía su examen de conciencia tal como las hacía en el seminario, en situaciones absolutamente extremas de hambre, de abandono, de desprecio burocrático. Y él finalmente termina en este círculo polar ártico, en esta población que tenía que crecer por decisión del gobierno soviético porque había carbón y había minerales, especialmente cobre, ¿no? Entonces, la vida es horrorosa, horrorosa, horrorosa. El hambre, el frío, las condiciones en las que estaba son simplemente increíbles, increíbles. Conozco personas sanas, yo soy una persona bastante sana y pienso que incluso cuando era mucho más joven y era más sano y era corredor de larga distancia, etc., no estoy seguro que yo hubiera podido sobrevivir esas exigencias físicas. De hecho, muchísima gente murió, ¿no? Pero principalmente había un desprecio a su dignidad como ser humano que era alucinante. O sea, la manera como era tratado, sacado, procesado, desnudado en medio de la nieve para investigar si estaban trayendo alguna cosa. O sea, entre las cosas que estaban prohibidos de traer era un pedacito de carbón. No podían traer un pedazo de carbón para calentar el lugar donde estaban, digamos, en estas barracas donde estaban, a pesar de que su trabajo era transportar carbón. O sea, estaban negros, tiznados del carbón, pero no les permitían llevar carbones, ¿no? Entonces a él y a sus amigos en un momento se les ocurrió no llevar uno, sino llevar 3 carbones y decirle a los guardias que los desnudaban en plena nieve, que en pleno invierno: mira, nosotros
dejamos que te quedes con 2 carbones si tú dejas que nos quedemos con 1, ¿no? Entonces era constante transacción, porque si los guardias les secuestraran los 3 carbones, entonces a la próxima ya no traían ninguno, ¿no? Entonces, todas estas técnicas, digamos, del ingenio humano y de la supervivencia eran asombrosas, pero primero, el hecho de carecer completamente de dignidad como ser humano. Da lo mismo si él decía la verdad o la mentira, si le pegaban, si se moría, si se enfermaba, a nadie le importaba nada. Y el segundo aspecto más doloroso es que finalmente a él en Lubyanka lo vuelven a poner, en la cárcel de Lubyanka lo vuelven a poner bajo un interrogador que supuestamente es un experto, ¿no? Y el interrogador está convencido de que él tiene algún secreto y no lo tiene, ¿no? Porque él efectivamente fue a a Rusia para evangelizar, y no como espía de nada. Pero el ruso soviético no puede creer que una persona haya dedicado su vida como él simplemente porque cree en el reino, porque cree que se va a salvar. Entonces, este cortocircuito profundo que hay entre el materialismo ruso que dice, no, este lo está haciendo por alguna razón que es política, ideológica o porque le están pagando, pero nadie por razones espirituales, porque cree en el cielo, va a hacer lo que ha hecho, ¿no? Pero este sacerdote demostró 2 cosas fundamentales de esta vida que yo recomiendo leer a cualquiera que pueda hacerlo, ¿no? With God in Russia, con Dios en Rusia. Primero, el total abandono a la providencia de Dios. Esto lo llevó a que después de que escribiera este libro, escribiera otro muy bello, He led me, Él me condujo, ¿no? Donde ya hace la reflexión espiritual de cómo estamos en la mano de Dios y Dios no solamente tiene la potestad para hacer lo que quiera, porque esa es, digamos, una de las características que lo hace Dios, sino más bello aún es que siempre quiere y desea lo mejor y siempre nos tiene en sus manos. Y creo que esa es una lección excelente. Que tengas un buen día.